Buenas tardes, ¿me confirman si me escuchan bien, por favor? Buenas tardes, sí se lo escucha, doctora. Perfecto. Y están viendo mi pantalla compartida, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, gracias. Bien. em, Primero, disculparme porque he cambiado el horario a último momento, pero vamos a revisar hoy día un tema de los más complicados que hay en dermatología, que son las neoplasias dérmicas. Complicado porque, si bien es cierto, un gran número de neoplasias, un gran porcentaje de las neoplasias son de un determinado tipo, pero hay una gran variedad de neoplasias, ¿no? Para interés de ustedes, estamos revisando algunas de ellas y ya queda en la intención de ustedes de revisar los demás tipos, ¿no? Que son más raras, más infrecuentes y por lo tanto, no todas van a ser parte de esta charla. Ay, perdón. Bien, primero definimos que estas neoplasias son tumores que se desarrollan como resultado de la proliferación de uno o más componentes de la piel. Si tiene dependiendo de su comportamiento, van a ser neoplasias benignas o malignas. Los tumores benignos se pueden clasificar de acuerdo al componente al cual están afectando, ¿no? Los tumores benignos epidérmicos pueden ser la queratosis seborreica, el cuerno cutáneo, el nebus epidérmico. Los tumores benignos tipo quiste, tenemos el quiste epidérmico, el quiste de Milium, el quiste triquilemal. De origen melanocítico tenemos los nebus, ¿no? Los que son benignos son los nebus, también vienen a ser neoplasias dérmicas. Los tumores benignos anexiales, ahí tenemos uno muy común que es la hiperplasia sebácea, los siringomas, los tricoepiteliomas. De origen vascular tenemos hemangioma, granuloma piógeno, y bueno, sabemos que en la piel hay muchos componentes, hay otros componentes y por lo tanto, dependiendo del componente, pues el tumor va a ser denominado, ¿no? Acá hay algunos ejemplos en imágenes para que los vayan conociendo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el tumor benigno más común, no solamente podemos hablar que es el tumor más común de la piel, sino en general es el tumor benigno más común, que es la queratosis seborreica, ¿no? Porque es una proliferación epidérmica que se puede ver a cualquier edad, pero con mayor frecuencia se ve en personas mayores, ¿no? Y que puede ser color piel o hiperpigmentada, ¿no? Dependiendo de la tonalidad o del fototipo que tenga cada paciente. Uno de origen vascular, aquí tenemos otro ejemplo, es el granuloma piógeno, ¿no? Que tiene ese característico anillo que lo rodea en la base y que es un tumor reactivo del vasos sanguíneos ante una injuria que sucede en la piel, por eso generalmente aparecen en los dedos de las manos o a veces en los dedos de los pies, en los labios, ¿no? Y que suele sangrar mucho, ¿no? Molesta mucho al paciente porque sangra bastante. Otro tipo de tumor benigno, el cuerno cutáneo, ¿no? Que es esta hiperproliferación epidérmica que puede aparecer, generalmente aparece en la cara, pero puede aparecer en las manos, y en la base suele haber algún tipo de lesión específica, ¿no? Podría ser una lesión benigna como una queratosis seborreica o una verruga, o podría ser un carcinoma epidermoide también de base. Por eso siempre se recomienda estudiar este tipo de lesiones. Los nevos melanocíticos adquiridos, que también pueden ser lesiones que se vean como lesiones tumorales por proliferación dermal melanocítica, ¿no? Y los más comunes, estos abultaditos, que son los intradérmicos, los que vemos a nivel del rostro. Otro de origen vascular es el hemangioma infantil, que los reconocemos en los niñitos, que suelen tener autoinvolución, pero que algunos necesitan ser tratados. O de tipo quiste, tenemos los quistes epidérmicos, comúnmente conocidos como quistes sebáceos, que son estos tumores de origen de la glándula sebácea y que suelen verse en zonas donde están presentes las glándulas sebáceas, ¿no? El rostro, la espalda, sobre todo es muy frecuente verla en la espalda, en la zona del escote. Bueno, la queratosis seborreica es la neoplasia benigna más común, aparece en la cuarta década de la vida,
a partir de la cuarta década de la vida, pero como he mencionado, puede aparecer a cualquier edad. Es muy raro en niños, obviamente, pero hemos tenido casos también. Pueden ser solitarias o lo más común es que sean múltiples, ¿no? Tienden a ser pigmentadas con superficie verrucosa o aterciopelada. No afectan las mucosas, hay que tener en cuenta esto, no afectan las palmas, no afectan las plantas y pueden simular neoplasias melanocíticas, de ahí su importancia, ¿no? De saber reconocerlas y diagnosticarlas. Una lesión que se ve como esta del, a ver si mi puntero, que se ve como esta de la imagen, pues es mucho más difícil de diagnosticar porque vamos a reconocer sus características, ¿no? Esa superficie rugosa, ese color marrón no tan pigmentado y sus bordes regulares, ¿no? En una zona de usual presentación. Sin embargo, a veces se pueden presentar muy pigmentadas, como la lesión de abajo, y si la evaluamos comparativamente con las lesiones aledañas, pues nos pueden llamar la atención, ¿no? Y de ahí confundirse con una neoplasia melanocítica, un melanoma, ¿no? De ahí la importancia de saber identificarla, inclusive para un dermatólogo experto en una queratosis seborreica puede ser confundida con un melanoma y un melanoma confundido con una queratosis seborreica, que ya es mucho más grave, ¿no? Los de benignos estamos revisando la queratosis seborreica por su frecuencia. Y de malignos sí nos vamos a centrar en el cáncer de piel no melanoma y en el melanoma principalmente, ¿ya? Dentro de los tumores malignos tenemos el cáncer de piel no melanoma. Aquí tenemos dos grupos principales, que es el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide. Luego de origen melanocítico tenemos el melanoma, luego tenemos los tumores linfoproliferativos, los linfomas, T o B o de otros tipos. De lesiones vasculares tenemos los angiosarcomas o el sarcoma de Kaposi. También puede haber metástasis cutánea, es decir, implante neoplásico de un órgano lejano en la piel. Comunes pueden ser de mama, de pulmón, también hemos visto de riñón, y otras neoplasias malignas dependiendo del origen, ¿no? Pueden ser anexiales, musculares, de tejido adiposo, etc. Entonces vamos a revisar las lesiones malignas. Un poquito tenemos que hablar de las lesiones premalignas, como la queratosis actínica o senil, o queratosis solar también se le llama, y revisaremos también melanoma y un poquito de linfoma, aunque hay un seminario de linfoma en el cual vamos a hacer un poco más, adentrarnos más en el tema. Hay que recordar que la radiación solar es el gran causante de la gran mayoría de estas neoplasias malignas, ¿no? El carcinoma epidermoide, el carcinoma vasocelular y el melanoma. En su etiopatogenia está muy implicada la radiación solar, ¿no? Y este es un gráfico donde vamos a ver cómo está compuesta la radiación solar, ¿no? Tenemos rayos ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, ¿no? Y se han identificado, bueno, que todos pueden tener cierta influencia en lo que es producción de cáncer de piel, pero sobre todo se ha identificado la radiación ultravioleta A como una de las causantes. Obviamente las que son más profundas, como los infrarrojos, también tienen mucha parte en la etiopatogenia. Sin embargo, estos quedan retenidos por la capa de ozono y por lo tanto perdón, lo ultravioleta C también se ha visto cierta implicancia, pero como queda retenido por la capa de ozono, pues no tendría mayor importancia, ¿no? Dentro del factor etiopatogénico, la radiación ultravioleta A sería uno de los factores más importantes, ¿ya? Y no solamente es el factor ambiental, sino el factor genético, ¿no? La protección natural de cada persona. Y esto está categorizado de acuerdo al fototipo al que pertenecen, ¿no? Fitzpatrick describió 6 fototipos, de acuerdo no solamente al color de la piel y las faneras, sino también al grado de respuesta que tenemos ante la exposición a la radiación ultravioleta, ¿no? Y son del 1 al 6, siendo el 1 los fototipos más claros y el 6 los fototipos más oscuros. En los fototipos claros, el paciente pues típicamente es una piel muy blanca, con muchas pecas, con cabello rojizo y ojos verdes, azules, y luego así va aumentando el fototipo, ¿no? El fototipo 1, 1 y 2 principalmente tienden a sufrir quemaduras solares, ¿no? Si son expuestos en corto tiempo, van a producir eritema en la zona de exposición muy rápidamente. En cambio, a partir del fototipo 3,
menos, pero a partir del fototipo 4 sobre todo, el paciente no suele producirse quemaduras solares, sino más bien se broncea, es decir, incrementa la tonalidad de su piel ante la exposición. Entonces, estos fototipos tienen una protección natural contra el cáncer de piel, lo que no quiere decir que no vayan a presentar cáncer de piel, ¿no? Todos tenemos riesgo de cáncer de piel y por lo tanto las recomendaciones en cuanto a fotoprotección se dan en todos los niveles, ¿no? Con mayor ahínco en estos fototipos que son más claros. Bueno, las queratosis solares actínicas o senil, que viene a ser el mismo nombre, son lesiones que se van a visualizar en la piel, sobre todo en piel fotoexpuesta, como unas pápulas o placas eritematosas con superficie rugosa, muchas veces áspera. Cuando uno le pasa el dedo, siente esa sensación de ser áspera la lesión que molesta al tacto, ¿no? No solamente las vamos a ver aisladas, estas queratosis actínicas, sino también a otros signos de fotodaño, como arrugas, dilatación vascular, telangiectasias, ¿no? Manchas, léntigos solares, porque cuando hay un daño solar, pues ocurren todas estas expresiones, ¿no? Y por lo tanto, las zonas más afectadas donde vamos a tener queratosis solares son la cara, las orejas, el cuello, el dorso de las manos, el cuero cabelludo. En los pacientes varones que no tienen pelo, es bien frecuente ver en el cuero cabelludo la presencia de queratosis actínicas, ¿ya? Si le hiciésemos una biopsia a esta lesión, vamos a encontrar una epidermis hiperqueratósica con infiltrado de linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos que llega hasta la dermis. Y hay que tener en cuenta que alrededor de un 10%, hasta un 10% de estas lesiones van a transformarse en un carcinoma epidermoide, ¿no? Entonces, o un carcinoma escamocelular. Entonces, de ahí la importancia de identificarlas, diagnosticarlas y tratarlas, ¿no? Para evitar ese riesgo, disminuir ese riesgo del 10% a que sea 0%, ¿no? ¿Cómo las tratamos? El método más usado en nuestro medio es la crioterapia, ¿no? La crioterapia es el uso de nitrógeno líquido que está bastante congelado a menos 192 grados, y esto permite la quemadura de estas lesiones por frío, ¿no? Se aplica un operario que está formado para esto, lo debe aplicar, produciendo una quemadura, con lo cual se permite la caída de estas lesiones en el lapso de unos 7 días o 10 días más o menos, ¿no? Sin embargo, hay otros métodos, ¿no? Este método lo podemos utilizar cuando tenemos 1, 2 lesiones, 3 lesiones, pero cuando tenemos una área afectada, hay que hacer terapias de campo, ¿no? Hay que tratar todo el área. Y ahí podemos utilizar medicamentos como quimioterapia tópica, como el 5-fluoracilo, el imiquimod que tenemos, el diclofenaco al 3% también, o hay otros métodos que en el Perú no contamos, ¿no? Que se pueden también utilizar para terapias de campo, ¿no? Yendo ya a lo que es cáncer de piel, entonces vamos a hablar de cáncer de piel no melanoma. Estos van a estar más frecuentes en países con altos índices de radiación y población con fototipo claro, ¿no? Un país que tiene estas características, alto índice de radiación y fototipo claro, es Australia. Por eso es que muchos de las guías clínicas en relación a cáncer de piel, no melanoma y melanoma provienen de ahí, ¿no? Y tienen mucha experiencia reportando y manejando cáncer de piel. La gran mayoría de este grupo va a corresponder al carcinoma vasocelular y un tercio va a corresponder al carcinoma escamocelular o epidermoide, y predomina en varones. La gran mayoría se va a presentar en mayores de 65 años porque, como hemos visto, es la exposición a radiación ultravioleta a largo plazo lo que genera estas mutaciones que producen el cáncer de piel, ¿no? En general, como grupo, tiene buen pronóstico, menos de 10% de riesgo de metástasis, y esto estamos hablando del carcinoma epidermoide, porque el vasocelular, el riesgo de metástasis es bajísimo. Sobrevida 10 años, el carcinoma epidermoide 80% y el vasocelular 95%. Como hemos dicho, es el carcinoma vasocelular, en algunos textos inclusive le ponen epitelioma vasocelular, porque
su agresividad es baja, ¿no? ¿Y qué factores etiopatogénicos tenemos? Pues radiación solar, como hemos mencionado, el fototipo, pero también para el epidermoide la radiación ionizante, agentes químicos como el arsénico, exposición a arsénico, el hecho que el paciente tenga cicatrices por quemadura generalmente crónicas o úlceras post quemadura y factores hereditarios lo van a poner en riesgo. El carcinoma vasocelular es el más frecuente en humanos, el cáncer más frecuente en humanos, su localización es exclusiva en piel, no afecta mucosas, tampoco afecta palmas ni plantas, y van a existir varias formas clínicas, pero las más frecuentes son la nodular y la superficial. Hay localizaciones de alto riesgo, como son la zona nasogeniana, la zona nasal, periocular, las orejas y el cuero cabelludo, porque tienen más riesgo de recidiva, y porque las cirugías a veces tienden a ser conservadoras en esta área por la cuestión estética y pueden permitir que haya una recidiva, ¿no? Si le hacemos una biopsia o si lo mandamos a patología, el hallazgo característico va a ser el nido de células basaloides y un cleft entre este nido que va a permitir una separación del nido con el resto del tejido que lo hace característico de esta neoplasia. El tratamiento, principalmente vamos a priorizar la extirpación quirúrgica con un margen mínimo de 4 milímetros, pero también se pueden hacer otras terapias como la criocirugía, el curetaje, la electrodesecación, y en algunas formas de carcinoma vasocelular superficial puede ser posible también el uso de imiquimod como tratamiento tópico, ¿no? La forma superficial la vamos a ver como placas eritematosas o eritematoescamosas, a veces tienen un aspecto cicatrizal, pueden simular otras enfermedades como eczemas, muchas veces pueden simular eczemas y al paciente erróneamente indicarle pues un corticoide tópico que va a permitir el crecimiento de la lesión en lugar de su curación, ¿no? Frecuente ver en tronco, piernas de mujeres y tiende a la recidiva porque muchas veces los márgenes no son definidos y a la cirugía puede puede haber márgenes comprometidos, ¿no? Una variedad que también es importante mencionar es la variedad morfeiforme, ¿no? Este se va a ver como unas placas planas, esclerosas, con color amarillento, no tienen el borde brillante típico que tiene el carcinoma vasocelular nodular. Son muy raros, pero sí son agresivos, tienden a invadir en profundidad, y en esta variedad de carcinoma vasocelular, como la variedad morfeiforme, en la cirugía se recomienda hacer una cirugía especial, que es la cirugía de Mohs, ¿no? Acá tenemos un caso de la literatura, y este caso fue un caso del hospital de muy difícil manejo porque estaba muy pegado al canto interno del ojo, y había que hacer una cirugía especial en el paciente para mantener la unidad estética, pero a la vez tener intención curativa de la cirugía, ¿no? Otra forma que puede llegar cualquier tipo de carcinoma vasocelular es la forma ulcerada, pero ulcerada típicamente desde su inicio se le considera como ulcerada sin haber pasado por nodular o por morfeiforme. Es decir, todas las formas pueden llegar a ulcerarse en el camino, pero hay una forma como esta que es la que de inicio puede ser ulcerada, ¿no? Esta forma tiende a infiltrar y a destruir los tejidos vecinos. Hay forma también que se llama nódulo ulcerada. Si vemos los bordes, impresionan nódulos, y si hacemos la biopsia de ahí nos pueden informar como un carcinoma vasocelular nodular, pero siempre va a tener este borde de avance, ¿no? Que se ve perlado y es típico del carcinoma vasocelular. La forma pigmentada también es bien común en la literatura en general, no es tan común, pero en nuestro país es bien común la forma pigmentada del carcinoma vasocelular, lo vemos frecuentemente y puede confundirse con melanoma. Esta es la patología que les mencioné, los nidos de células basaloides que se ven, y con esta separación que hay entre un nido y otro, que es característico de esta forma del vaso celular, ¿no? Obviamente que alrededor, como estos aparecen en piel fotodañada, vamos a ver también otras características en la piel que nos indican que esta piel ha sufrido fotodaño, ¿no? ¿Qué factores de riesgo tendríamos, no?
hay algunos elementos de repente que nos indican en la patología si va a haber riesgo de recaída o no, ¿no? El tipo infiltrativo, el nivel de infiltración, el espesor tumoral, si tiene invasión perineural, si la ulceración es extensa, si hay las formas fibroblásticas, miofibroblásticas, o si los márgenes no están bien determinados, puede ser factores de riesgo para que esta neoplasia tenga recidiva, ¿no? El diagnóstico es eminentemente clínico, pero debe ser confirmado por un estudio histopatológico. Dentro de la clínica vamos a ver la morfología característica, ese borde elevado con una zona ulcerada central, y ahora nos ayuda mucho la dermatoscopía, ¿no? La dermatoscopía, usamos un dermatoscopio, ¿no? Ejemplo, los dermatólogos, que es una lupa que incrementa mucho la visión de la lesión, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, la lesión es esta pigmentada, que se ve acá este señor, pero cuando le ponemos la lupa, ya estamos viendo unas características diferentes, ¿no? Quizás al ojo desnudo se ve como una lesión solamente pigmentada, que podría ser para el médico evaluador un melanoma, un lunar, etcétera, pero ya con la dermatoscopía, con estos grandes aumentos, podemos ver qué estructuras exactas están en esa lesión pigmentada, y a esto se le llama estructuras en rueda de carro, ¿no? Que estamos viendo acá, y estas estructuras se ven solamente o son típicas del vaso celular, y ya hacemos un diagnóstico que realmente ni necesitaríamos biopsia para definirlo. Y encima podemos decir que este es un carcinoma vasocelular pigmentado superficial, es decir, con la dermatoscopía hasta podemos decir el subtipo. Pero lamentablemente, como tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico y a veces en el rostro los tratamientos quirúrgicos pueden ser mutilantes, pueden ser anestéticos, necesitamos tener un diagnóstico confirmatorio para que hacer la cirugía procede. Dentro de las características de la clínica también hay que recordar que estas son neoplasias de lento crecimiento, ¿no? Entonces el paciente te dice, tengo años, esto es mi lunar de años, y sin embargo es un carcinoma vasocelular, ¿no? Y que afecta a la cara en el 82% de los casos. Bueno, el tratamiento tiene un objetivo principal, que es eliminar completamente la lesión, pero teniendo resultados cosméticos aceptables. Recordemos que la gran mayoría de estas neoplasias ocurren en el rostro, y por lo tanto no debemos generar pues cicatrices en lo posible que mutilen al paciente, ¿no? Dentro de los procedimientos quirúrgicos puede hacerse curetaje, electrodesecación, criocirugía. Lo ideal es hacer cuando se puede una extirpación quirúrgica con margen libre adecuado, y en algunos casos, sobre todo en los casos donde hay situaciones de riesgo, de recaída, localización que hemos mencionado, centro facial, orejas, cuero cabelludo, poder hacer la cirugía micrográfica de Mohs, o en algunos subtipos como el morfeiforme también. Bueno, en la cirugía convencional hay que mandar a patología y estudiar los márgenes histológicos. Es una cirugía menor, generalmente menor, que requiere anestesia, que va a dejar cicatriz. En tumores de menos de 2 centímetros, el margen de seguridad es de 3 a 4 milímetros, y con este margen se consigue bordes libres en el 95% de los casos, y siempre en profundidad debe llegarse al tejido celular subcutáneo. La cirugía micrográfica de Mohs es una cirugía especial en la cual estamos enlazados a un patólogo y se van a hacer la extirpación no con un borde de sección perpendicular, sino con un borde oblicuo, y se va a ir estudiando los márgenes a medida que se va avanzando en la extirpación de la lesión, ¿no? Inicialmente se saca la lesión con un margen mínimo, y el patólogo nos va diciendo en qué margen pues persiste la neoplasia, ¿no? Y ese margen se va ampliando hasta conseguir que hemos liberado totalmente al paciente de la lesión. Entonces, miren como en estas imágenes, la lesión está acá, y sin embargo,
clínicamente parecía solo esa la lesión, quizás hasta dermatoscópicamente, pero al momento de hacer la extirpación quirúrgica se vio que había mucho mayor compromiso y se fue ampliando y ampliando la exéresis, que puede llegar a ser muy extensa, ¿no? Y por eso es que se utiliza este tipo de cirugía solamente en ciertos tipos de carcinoma vasocelular y principalmente en los epidermoides, ¿no? Hemos mencionado los factores de riesgo, ¿no? Que tenga más de 2 centímetros, ya es un riesgo, que está ubicado en ciertas localizaciones como nariz, párpado, pabellón auricular, surco nasogeniano, algunas variedades clínicas como la esclerodermiforme ulcerada, los subtipos histológicos como infiltrante o que tenga metatipia y márgenes clínicos imprecisos y si el paciente ya tuvo una recurrencia, ¿no? Esos son factores de alto riesgo y por lo tanto el paciente habría que someterlo a una cirugía de Mohs. Pero tenemos otras opciones no quirúrgicas, ¿no? Por ejemplo, si el paciente es muy anciano, si el paciente tiene una cardiopatía, si el riesgo quirúrgico es mayor que el riesgo que le pone un carcinoma vasocelular, podríamos intentar utilizar otras terapias como radioterapia, 5-fluorouracilo intralesional, interferón intralesional, la terapia fotodinámica, que no contamos en el Perú, y puede utilizarse quimioterapia, retinoides o imiquimod, y actualmente también hay terapia biológica. Bueno, como hemos dicho, dentro de estos métodos, la radioterapia se reserva para pacientes mayores. Yo diría mucho más está indicada en general en mayores de 60 años, pero yo diría que tendría que ser un paciente mayor de 60 años con cierta comorbilidad que le dificulte la extirpación quirúrgica, ¿no? Pero en lesiones extensas de difícil reconstrucción quirúrgica, sí, a veces hay que pensar en radioterapia, en localizaciones especiales, como los párpados, o cuando hay contraindicación para la cirugía, ¿no? Muchas veces también es adyuvante, postoperatorio, se hace resección parcial y luego se completa con radioterapia, ¿no? O en personas que tienen múltiples tumores también es importante, ¿no? Y las otras medidas que hemos dicho. Por ejemplo, el imiquimod utilizamos bastante aquí en Perú, viene en crema al 5%, ya viene distribuido así, no hay que mandarlo a formular, y se utiliza sobre todo en carcinomas vasocelulares superficiales, ¿no? Superficiales que tengan menos de 2 centímetros y en pacientes que no desean pues ser sometidos a, a cirugías o cuando es muy mayor el paciente y tiene muchas contraindicaciones. Se utiliza alrededor de 6 a 8 semanas con una pauta intermitente y hay muy buena respuesta en pacientes con carcinoma vasocelular superficial. En nodular, en infiltrante, no se puede utilizar, salvo no tengamos otra opción, ¿no? Este cuadrito es para demostrarles que solamente con la cirugía nosotros vamos a hacer estudio de márgenes, ¿no? Y es importante porque si vemos que los márgenes están libres, tenemos gran certeza de que esa lesión no va a recidivar. Sin embargo, si no sabemos el estatus de los márgenes, tenemos que hacer un seguimiento a largo plazo porque probablemente, no probablemente, pero hay más riesgo de recidiva, no tenemos certeza de que los márgenes han sido adecuados, ¿no? Entonces los otros métodos son curetaje, electrodesecación, cirugía o láser de CO2 también se puede utilizar, y los tratamientos no quirúrgicos que ya hemos mencionado. El pronóstico del vasocelular por crecimiento lento y bajo riesgo de metástasis, la gran mayoría son curables, por lo tanto su pronóstico es bueno, ¿no? Responde favorablemente a los tratamientos y sí hay que pensar que las formas infiltrantes, las de gran tamaño, la morfeiforme tienden a tener recidiva, pero afortunadamente esta es la minoría de los casos de vasocelular. En la gran mayoría va a haber un buen pronóstico. Lo que sí, el paciente tiene un 20 a 30% de posibilidad de hacer un segundo carcinoma vasocelular u otro cáncer cutáneo en otra área. Y esto es obvio, ¿no? Porque si el paciente ha tenido la suficiente radiación ultravioleta para generar un carcinoma vasocelular en un determinado lugar, pues el resto de su piel también ha sido expuesto a la misma radiación y va a tener un riesgo elevado, ¿no? Por lo tanto, en estos pacientes hay que hacer un control estricto dermatológico, semestral o anual, e indicarle al paciente que ante la menor lesión que encuentre, pues acude a un chequeo, ¿no?
En general, el tratamiento del vasocelular aplica a lo que es el carcinoma epidermoide, pero el carcinoma epidermoide tiene ciertas características, ¿no? Este sí puede afectar a mucosas a diferencia del vasocelular. Aquí tenemos un ejemplo en esta semimucosa, que es el labio, donde esta lesión ulcerada está presente, ¿no? Esto es localmente invasor, pero también puede dar metástasis, ¿no? Y el principal factor etiopatogénico va a ser la radiación ultravioleta, sobre todo la ultravioleta A. Clínicamente se va a ver como placas planas, eritematosas o queratóxicas, a veces como cuernos cutáneos, generalmente ulceradas y con superficie costrosa, ¿no? Y cuando le hacemos la biopsia, lo típico es la presencia de las perlas córneas, que son células nucleadas que rodean un centro de queratina. Y el tratamiento quirúrgico es principalmente lo que utilizamos, pero aquí hay que dar un margen de seguridad un poquito más amplio cuando se pueda, ¿no? En algunas zonas a veces es difícil dar esos amplios márgenes de seguridad, pero sí es mejor que dar un margen más amplio que en el vasocelular, porque tiende a ser más invasor y tener más riesgo de metástasis, ¿no? Una entidad que se llama enfermedad de Bowen es el carcinoma epidermoide, pero in situ, y que clínicamente lo vamos a ver como estas placas eritematosas, descamativas, a veces un poco hiperpigmentadas, dependiendo del fototipo del paciente, o un poco eritematosas semiulceradas, por así decirlo, algo erosivas, que se ven en algunas zonas, ¿no? Importante tenerlo presente en el diagnóstico diferencial de un eczema que no se va. A veces el paciente está siendo tratado como eczema, tratado con corticoides, 2-3 semanas, si no mejora, más bien la lesión se amplía o se empeora, hay que sospechar esta patología, hacer una biopsia confirmatoria. Y si hacemos dermatoscopía, pues también tiene características específicas, ¿no? Va a haber vasos puntiformes ordenados linealmente, que son típicos de esta patología, y por lo tanto la dermatoscopía también nos va a ayudar en el diagnóstico diferencial, ¿no? Otra entidad similar es la eritroplasia de Coirat. Esta eritroplasia es también un carcinoma epidermoide in situ, una forma de presentación del carcinoma epidermoide in situ en mucosa genital, ¿no? También la vamos a ver así, como una placa algo terciopelada, eritematosa, que puede ser tener ciertas zonas erosivas y ciertas zonas de cicatrización, como vemos acá. Afortunadamente, como son neoplasias in situ, pueden ser tratadas en este nivel con quimioterapia tópica, ¿no? Usamos imiquimod, 5-fluoruracilo, y tenemos una buena respuesta sin necesidad de ser mutilantes en el tratamiento. Pasando al cáncer de piel de origen melanocítico, tenemos el melanoma, ¿no? El melanoma es un tumor maligno que se origina en los melanocitos, de una alta incidencia en Australia, 15 casos por 100.000 habitantes por año, y mayor predisposición en la raza blanca, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos dos picos de incidencia, uno entre los 35 y los 50 años, y otro después de los 65 años, porque vamos a ver que hay diferentes tipos de melanomas, y hay unos que se presentan más en gente joven, y hay unos que se presentan más en gente mayor. Sin embargo, año a año la incidencia se viene incrementando, a pesar de que hay mucha información sobre los cuidados de la piel y evitar la exposición a radiación ultravioleta. Sin embargo, a pesar de ello, al parecer la radiación ultravioleta es más intensa, de mayor grado, y se están viendo muchos más casos, ¿no? Dentro de su etiopatogenia tenemos la radiación, la luz solar. En algunos casos, como el melanoma acral, tenemos como causa el traumatismo repetitivo, y en algunos casos se va a desarrollar a partir de un nevus previo, ¿no? Se cree que el melanoma aparece en un nevus, 5 a 23% de los melanomas se desarrollan a partir de un nevus. No es la gran mayoría, más bien es en la menor proporción, sin embargo hay que tener en cuenta esto. ¿Y cuál es la herramienta más importante en el manejo? Es la detección temprana. De ahí poder diagnosticar temprano y educar a los pacientes para que también sean ellos mismos los que se hagan el autoexamen y se haga un diagnóstico temprano y no tardío, como son todas estas imágenes, ¿no? Entonces, las variedades clínicas de melanoma, tenemos el melanoma de extensión superficial,
Estas variedades son las 4 más frecuentes. Hay más variedades clínicas también, ¿ya? Pero esta variedad, la de extensión superficial, es la que se ve en gente joven, que afecta tronco, brazos, ¿no? Principalmente, es decir, zonas de fotoexposición intermitente pero intensa, ¿ya? El melanoma léntigo maligno es el que se ve, es este del rostro, que se ve en una piel fotodañada porque es por radiación constante crónica, ¿no? Y se ve en personas mayores. El melanoma acral, que es el que vamos a ver a nivel de las plantas, en las uñas, en las palmas, ¿ya? Y es también de crecimiento lento, se presenta más en gente mayor y sobre todo en grupos étnicos, es más frecuente en algunos grupos étnicos como en los latinos. Nosotros tenemos más melanoma acral que otras poblaciones, también en los hispanos, en los asiáticos y también en la raza negra, ¿ya? Y el melanoma nodular, que es el que se presenta de forma nodular desde el inicio, porque todas las lesiones de melanoma en algún momento pueden llegar a ser nodulares, cuando cambia su forma de extensión radial a vertical. En cambio, el melanoma nodular de inicio es un melanoma nodular y puede no tener relación con la radiación, sino más bien con ciertos genes que codifican para que el paciente tenga este tipo de melanoma, ¿no? Estos son ejemplos de melanoma de extensión superficial en los grupos de anglosajones. Esta es la forma más frecuente, ¿no? 70% de casos, en varones en la espalda o en el tronco y en mujeres en las piernas, y la edad promedio de presentación es los 44 años. La vamos a ver como una placa pigmentada, ¿no? Que va creciendo lentamente y que en algún momento va a atender un crecimiento vertical, ¿no? El melanoma léntigo maligno es el de los ancianos, que se ve en la nariz, en la cara, zonas de fotoexposición crónica, ¿no? Áreas expuestas crónicamente. Es de crecimiento muy lento, por eso se le llama melanoma léntigo maligno, porque casi siempre lo vamos a encontrar con un Breslow de muy pocos milímetros o menos de 1 milímetro, y crecen muy lentamente, y por lo tanto nos permite hacer tratamientos quirúrgicos que den buen pronóstico, ¿no? El nodular es lo que hemos dicho, tiene una muy corta fase de crecimiento radial, rápidamente profundiza y se presenta como nódulo, ¿no? En frecuencia, es el segundo en frecuencia, entre 10 a 15% en los reportes anglosajones, y puede aparecer en cualquier localización. Puede ser acral, puede ser facial, puede ser inclusive en mucosas, ¿no? En cualquier localización, y se va a ver como un nódulo pigmentado, con color azulado y muchas veces ulcerado. Y el melanoma acral se presenta en todo lo que es las palmas, las plantas, las uñas, ¿no? Este es el más frecuente en nuestro medio. Puede afectar debajo de las uñas, la melanoniquia lineal, etcétera, ¿no? Son la más frecuente en nuestro país. Se presenta en población de piel oscura, fenotipo 3, 4, 5, 6, y difiere de los anglosajones, la más frecuente, extremidades inferiores, le siguen cabeza y cuello, extremidades superiores y tronco en la forma de presentación nuestra, ¿no? Y miren cómo se puede presentar. Estos son pacientes del hospital que tienen estos nódulos por debajo de la uña, tratados como onicomicosis a largo plazo, sin un tratamiento adecuado, hasta que se hace un nódulo que levanta la uña en el paciente y recién ahí se hace el diagnóstico. O este paciente que creía que se había golpeado la uña y tenía la uña pigmentada, hasta que el pigmento empieza a salir de alrededor de la uña y extenderse, y recién consulta cuando ya tiene un melanoma más avanzado, ¿no? Como hemos visto, estas zonas no tienen exposición a radiación ultravioleta. Probablemente la radiación no desempeña una función en su etiopatogenia, y los asiáticos han investigado mucho cuál es la etiopatogenia del melanoma acral. Han encontrado cierta asociación, hasta un 30% de asociación con traumatismo crónico
o con traumatismo intermitente único intenso, ¿no? O traumatismo único intenso o traumatismo crónico repetitivo, ¿no? Han visto cierta asociación. Bueno, primero, cuando nosotros tenemos la sospecha, hay que diagnosticar bien un melanoma. ¿Cuándo vamos a sospecharlo? Cuando veamos lesiones pigmentadas, ya sean tipo macular o pápula, y que al observar pues tengan asimetría, bordes irregulares, distintos tonos, que sea un diámetro de más de 5 milímetros, ¿no? Y que tenga evolución, ¿no? El paciente me dice, esto no lo tenía hace un año y me ha parecido, me está creciendo. Entonces ahí nosotros vamos a tener la sospecha diagnóstica. Luego hay que proceder con la biopsia para confirmar. Si las lesiones son pequeñas, las lesiones pigmentadas son pequeñas, la biopsia debe ser una biopsia exéresis. Hay que sacar toda la lesión con un margen de 2 milímetros. No hay que sacar mucho margen, ¿ya? Una vez que hemos hecho esto y confirmado, el patólogo está en la obligación de indicarnos ciertas características histológicas, como el nivel de Clark y el índice de Breslow, ¿no? El índice de Breslow va a ser muy importante para poder clasificar en profundidad ese tumor, si es T1, T2, T3, T4 o si es in situ, si es que no hay mucho índice. De acuerdo a eso se tomarán las decisiones de si se hace estudio de ganglios linfáticos, si se hace estudios de extensión con tomografía, resonancia cerebral o PET scan, ¿no? En Breslow menor de 1 o en melanoma in situ, es muy probable que no realicemos tantos exámenes de estadiaje, ¿no? Aquí tenemos una imagen de cómo se clasifica el Clark, ¿no? El Clark 1 va a afectar la epidermis, el Clark 2 hasta la dermis papilar, toca la dermis papilar, el Clark 3 abarca toda la dermis papilar, el Clark 4 llega a la dermis reticular y el Clark 5 llega hasta el tejido celular subcutáneo. Antes era muy importante esta clasificación, pero ahora ha sido superada por el Breslow. El Breslow nos indica la profundidad en milímetros desde la capa granulosa, no cuenta la capa córnea, ¿no? Y ahí vamos viendo en profundidad cuántos milímetros tiene. De acuerdo a los milímetros se va a categorizar al tumor, ¿no? Como vemos acá, las guías de cáncer nos clasifican al tumor de acuerdo a la profundidad o al Breslow que tenga, ¿no? De 1 a 2 milímetros va a ser T2, de 2 a 4 va a ser T3 y mayor a 4 va a ser T4, ¿no? Y de acuerdo a eso, y si tiene presencia de ulceración o no, pues vamos a clasificar al tumor. Y también tenemos que, obviamente, hacer estudios para clasificar si tiene compromiso ganglionar, que sería la N, ¿no? De acuerdo al compromiso ganglionar que tenga, o si tiene metástasis a distancia también. Con todas estas evaluaciones vamos a llegar al estadiaje, ¿no? La gran mayoría de las lesiones, de los melanomas que tenemos en nuestro país son T2, son 2A, ¿no? En los que llegan al hospital, los estudiados que llegan al hospital, ¿no? Probablemente las poblaciones que llegan al hospital, nuestra población todavía llega con un estadio T2, ¿no? Con Breslow altos, ¿no? Lo ideal es educar al paciente y sobre todo incentivar a los médicos familiares, a los médicos generales, a que evalúen bien a los pacientes y podamos hacer cada vez diagnósticos más tempranos de melanomas in situ que van a mejorar mucho más el pronóstico, ¿no? Si vemos el pronóstico de acuerdo al estadio, va disminuyendo considerablemente, ¿no? Los melanomas más delgaditos van a tener un buen pronóstico de sobrevida a los 5 años. Sin embargo, los melanomas con metástasis o con estadios más tardíos, pues la sobrevida cae bastante, ¿no? Imágenes de casos. Melanoma maligno de extensión superficial. Acá tenemos un melanoma. Ha hecho una reacción vitiligoide periférica en una paciente relativamente joven, ¿no? La dermatoscopía se logran ver estas proyecciones y esta zona de regresión blanca de la lesión, ¿no?
que nos orienta a pensar que es un melanoma. Un melanoma acral, el paciente empieza con una melanoniquia lineal y en el transcurso de los meses pues ya empiezan a presentar bandas de distinto grosor de pigmento, y no solo eso, sino que ya empieza a presentar pigmento por fuera de la uña, que se llama signo de Hutchinson y que nos indica que esto no es un simple lunar. Una melanoniquia lineal puede ser un nevo de la unión a nivel de la matriz, y por eso vemos una melanoniquia lineal, pero generalmente tiene que tener menos de 3 milímetros o ser ordenada, ¿no? Si ya vemos que va avanzando o va comprometiendo la piel aledaña, pues hay que sospechar de melanoma. Aquí también, este también fue otro caso de melanoma. Otro caso de melanoma acral. Es interesante ver que a veces estos melanomas aparecen en el espacio interdigital y en la parte de abajo. Nadie se ve ese espacio, ¿no? Es difícil hacer el diagnóstico porque el paciente mismo se echa su crema, no se mira que tiene entre los espacios digitales que le apareció una lesión pigmentada y ya se da cuenta tarde, ¿no? Cuando de repente muchos pacientes hemos ido a cortarme las uñas a la peluquería y me han dicho que tengo un lunar que me lo haga ver. O los abuelitos, cuando viene después de tiempo un hijo y los baña, les ayuda en la limpieza o les corta las uñas, nota recién la presencia de esta lesión pigmentada, ¿no? Y muchas veces ya es tardía, como este caso, ¿no? Extensa. Para hacer una cirugía de extirpación de esto, ya habría que amputar deditos y todo para tener una intención curativa, ¿no? Pero si vemos acá cómo está todo el compromiso hasta la dermis, ¿no? El Breslow de esto va a ser grueso. Ya este es un caso de melanoma metastásico, ¿no? Estas son metástasis a distancia o satelitosis que empiezan a presentarse. Puede ser que esta paciente ya tenía un melanoma a nivel de acral y luego ha presentado todas estas metástasis en camino, ¿no? También puede ocurrir en las mucosas, el melanoma, mucho más difícil de diagnosticar también. El paciente tiende a tener vergüenza de consultar por esto, y muchas lesiones pigmentadas a nivel del glande suelen ser atípicas, y a veces el médico también demora en tomar la decisión de biopsia porque muchas de estas lesiones se ven atípicas en el glande y no necesariamente son malignas. Carcinoma epidermoide lo vamos a ver como placas, como hemos dicho, eritematosas, superficie costrosa, superficie ulcerada. A veces los bordes no son bien definidos, pero también pueden llegar así, ¿no? Con tumores ya grandes. Este paciente probablemente ha tenido algún tipo de radiación intensa en esta zona, porque no solamente tiene esta gran tumoración y esta otra tumoración, sino acá presenta un cuerno cutáneo, acá otra lesión queratóxica y acá también, ¿no? En distintas áreas, ¿no? El epidermoide se acompaña de fotodaño siempre, casi la gran mayoría de estos tumores se acompañan de fotodaño, y vamos a ver otras lesiones premalignas aledañas. Otro carcinoma epidermoide, ¿no? Extenso, en las zonas cicatrizales suelen a veces quedar blanquecinas, y tenemos zonas de queratóxicas, ¿no? A esto le llamamos zonas queratóxicas y costrosas. En el labio también puede presentarse común en el labio inferior, sobre todo los pacientes que tienen la protrusión de la mandíbula, tienden a tener mayor exposición del labio inferior a la radiación, y ahí se presentan estos tumores indurados, ¿no? A la palpación son duros, adheridos al labio, uno moviliza el labio, moviliza el tumor y se mueve todo el labio, ¿no? Entonces ahí hay que sospecharlo. Otras imágenes de carcinoma vasocelular para que recuerden siempre, esta es una forma ulcerada, pero el borde, recuerden, ese borde elevado, perlado, a veces pigmentado, que nos hace sospechar de la presencia de vasocelular. En la biopsia se hace en ese borde. Muchas veces también puede presentarse como un nodulito eritematoso o color piel, a veces sangra y se producen costras en la superficie, y cuando le hacemos la dermatoscopía vamos a ver los vasos arboriformes, que son bien frecuentes del vaso celular. Este paciente también es del hospital, ¿no? Esta lesión
que tiene ese borde elevado, brillante, ¿no? Y también algunas zonas de pigmento y una tendencia a la atrofia o a la ulceración central. Y algunas palabritas del linfoma cutáneo. El linfoma cutáneo primario son los linfomas que se desarrollan en la piel sin evidencia de afectación extracutánea en el momento del diagnóstico, después que ya le hemos hecho una estadificación completa que incluye médula ósea y exploración radiológica. Los linfomas pueden ser de origen de células T o de origen B, ¿no? O también de precursores hematológicos. Esta es una clasificación de la Organización Mundial de la Salud, donde clasifica pues en linfomas T o de células NK, B y de precursores hematológicos, y de todos ellos lo que debemos recordar es la micosis fungoide y sus variantes, ¿no? La micosis fungoides es el linfoma cutáneo más frecuente, el que vamos a ver con mayor frecuencia y es frecuente de ver, ¿no? O sea, hay que tener sospecha diagnóstica. Es un linfoma no Hodgkin que afecta la piel y que después puede afectar sangre, nódulos linfáticos o vísceras, ¿no? La micosis fungoide es la variante más común de todos los linfomas cutáneos de células T. Hasta el 72% de todos los linfomas por micosis fungoide. Bueno, esta es una incidencia de Estados Unidos, afecta más a negros, menos a blancos y mucho menos asiáticos, y la edad promedio es de los 60 años. La etiología es desconocida, pero se cree que puede haber una estimulación antigénica crónica y que esto llevaría a la producción de células T malignas con incremento de ciertos receptores, ¿no? Y por lo tanto, para esta estimulación antigénica crónica, se cree que ha habido interacción con ciertas infecciones, como presencia de Staphylococcus aureus, especies de clamidia que tienen superantígenos o algunos virus, ¿no? Y que el paciente además genéticamente debe tener ciertos defectos en las vías de apoptosis para que esté predispuesto a la presencia de este linfoma. El curso en la clínica es indolente. ¿Qué quiere decir indolente? Que el paciente presenta las lesiones crónicamente sin llegar sin llegar a poner en riesgo su vida, pero sin embargo sin tener resolución del cuadro por muchos años. Y esto lleva a que tenga aproximadamente un promedio de 7 años de retraso en el diagnóstico de estos pacientes. Son pacientes que tienen unas lesiones tipo placa, eritematosas, descamativas en el glúteo que van y vienen, a veces autoinvolucionan y por lo tanto mejoran con ciertos corticoides tópicos, mejoran solos, van y vienen y eso retrasa el diagnóstico porque hace pensar en eczemas. El principal diagnóstico diferencial son los eczemas, las dermatitis. Hasta que en algún momento alguien, algún médico que evalúa al paciente, presta más atención a las lesiones, las investiga mejor y decide hacer una biopsia y se llega al diagnóstico, ¿no? Entonces va a tener fases. Primero, la fase de parche o mancha. Ahí el paciente la asocia a prurito o a veces no. Luego puede pasar a una fase de placa, en la cual ya va a haber infiltración de la piel. Luego fase de tumor y puede o no progresar eritrodermia. No estamos diciendo que todos los pacientes pasen por estas fases, ¿ah? La gran mayoría se quedan en manchas. Y por eso es que el pronóstico en general de la micosis fungoide es bueno, ¿no? Pero puede tener cierta progresión en algunos casos, ¿ya? Entonces, la clínica inicial va a ser de manchas, sobre todo de máculas, puede ser en algunos casos hipopigmentadas, en otras eritematosas, en otras hiperpigmentadas, ¿no? Ovaladas, entre 1 y 5 centímetros. También pueden tener placas, obviamente, en las fases iniciales, ¿no? Generalmente es localizado en ciertas áreas, pero también puede ser generalizado. En las mujeres suele afectar el abdomen bajo, los glúteos, los muslos y las mamas, ¿no? Y en algunos casos se puede presentar como una superficie atrófica o poiquilodérmica, que es una de las entidades que en las que vemos poiquilodermia hay que sospechar de linfoma cutáneo, entre otras, ¿no? Entonces puede aparecer así, como unas manchas eritematosas, ¿no? Esta es una paciente con fototipo claro y se ve pues rosada, a veces no molesta, a veces pica, a veces tiene una ligera descamación, a veces no tiene descamación, ¿no? Entonces, es muy sutil para a veces hacer un diagnóstico, ¿no? Luego
pasa a una fase de placa. En la placa sí ya vamos a ver elevación, ¿no? Ya está elevada la lesión. Mostramos los glúteos porque es una zona de frecuente afectación. En esta también es una paciente fototipo claro, la placa es eritematosa, ¿no? A veces puede ser policíclica, anular. Lo que sí es característico es que cuando la tocamos se nota la piel infiltrada, ¿no? Y eso debe llamar la atención, a diferencia de una dermatitis, donde no se ve esa infiltración en la piel, ¿no? Pueden llegar a confluir, y ya con la progresión, si no se hace un tratamiento adecuado, pues pueden llegar a ulcerarse y luego comprometer a tener linfadenopatías, ¿no? Con compromiso ganglionar. Esta imagen es de un paciente que tenía muchas lesiones tipo mácula y tipo placa. Si vemos, tiene placas y máculas. Tenía hiperpigmentadas, pero este paciente pasó por fototerapia como tratamiento e hizo una hiperpigmentación mayor de las lesiones con disminución de las placas, ¿no? Las placas disminuyeron, pero se hiperpigmentó. Y luego viene otra fase, que es la fase nodular, ¿no? Entonces, conviven las placas, como vemos acá, con los tumores, ¿no? Los tumores tienden a ulcerarse, tienen crecimiento rápido y pueden ulcerarse y sobreinfectarse, ¿ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta en estos pacientes, porque la sobreinfección es una de las causas de muerte de estos pacientes con linfoma cutáneo nodular, cuando ya llegan a ulcerarse las lesiones, ¿no? Hay también una variante eritrodérmica, ¿no? Los pacientes pueden estar eritrodérmicos, se presenta como un proceso exfoliativo generalizado con eritema de más del 90% de la superficie corporal, y si esto se hace crónico va a haber pelo escaso, uñas distróficas, palmas y plantas hiperqueratóxicas, y con el tiempo esta eritrodermia se puede volver pigmentada, ¿no? Y va a terminar en una melanoeritrodermia el paciente. Muchos de estos casos se debe a un tratamiento inadecuado. Cuando el paciente tiene pocas lesiones se puede tratar con corticoides de alta potencia, pero si ya son muchas lesiones y uno sigue recibiendo corticoides de alta potencia, pues va a tener el riesgo de hacer eritrodermia, ¿no? Pero también puede ser la misma progresión de la patología que lo lleve a tener un estado de eritrodermia. Bueno, manifestaciones sistémicas, puede haber nódulos linfáticos. Esto nos indica que hay progresión de la enfermedad y reduce la sobrevida. Y en estos casos, o cuando tenemos estadios también más altos, hay que buscar imágenes, ¿no? Para ver compromiso hepático, esplénico, pulmonar, y hacer imágenes, y también un estudio de médula ósea en algunos casos. En cuanto a la histopatología, va a depender también del estadio, ¿no? Si es un estadio en placas, parches, en manchas o placas, pues el infiltrado generalmente se ve como una dermatitis de interfase, es decir, un infiltrado linfocitario que va a borrar un poco la unión dermoepidérmica, ¿no? La vamos a ver en este nivel. Y lo otro que vamos a ver característicamente es el epidermotropismo de linfocitos, ¿no? Se va a ver, ven acá, estos linfocitos que tienen un halo claro, que están penetrando a nivel de la epidermis, ¿no? A veces en fila india. Eso es bien sugestivo de linfoma cutáneo. Así como es difícil a veces hacer diagnóstico en las fases iniciales de mancha o de placa, el patólogo también puede tener dificultades. Y a veces hacemos la biopsia y el patólogo tampoco llega al diagnóstico, y eso es otra de las causas que también retarda el diagnóstico en estos pacientes. O sea que no es que estemos tan mal de hacer un diagnóstico tardío, a veces sucede por la dificultad que tienen los linfomas cutáneos tipo micosis fungoide en estadios iniciales de ser diagnosticados. Si ya tenemos una placa más gruesa o un tumor, ahí sí es un poco más fácil, ¿no? Ya no vamos a tener tanto compromiso en la epidermis, por lo tanto, epidermotropismo no vamos a ver, más bien la epidermis a veces se pone atrófica o se ulcera y desaparece, y lo que sí vamos a ver es un infiltrado dermal y del tejido celular subcutáneo, linfocítico, y estos linfocitos son atípicos, ¿no? Pueden tener núcleos cerebriformes y es necesario hacer inmunohistoquímica, ¿no? En la inmunohistoquímica va a ser CD4 positivo y sobre todo se va a perder el CD7 y el CD26, ¿no? Eso es lo característico del linfoma cutáneo tipo micosis fungoide para llegar a ser diagnóstico. El tratamiento, los estadios T1, T2,
los tratamos los dermatólogos, es decir, el estadio en mancha y en placa los tratamos los dermatólogos. ¿Qué utilizamos? Corticoides tópicos de alta potencia como el clobetasol. También podemos utilizar mostaza nitrogenada, ¿no? O carmustina tópica en crema también. Y lo que más utilizamos es la terapia con luz ultravioleta, la fototerapia. Utilizamos UVB de banda angosta, sobre todo, que minimiza los riesgos de tener exceso de radiación y producir otros cánceres, ¿no? Y se alcanza un 75% de resolución en estadio parche, un poco menos en estadio placa, pero tiene muy buena respuesta. Y lo podemos combinar con retinoides sistémicos, sobre todo la fototerapia. Acitretina es una de las que utilizamos. En algunos casos, si son formas muy localizadas, también podemos utilizar retinoides tópicos. Pero los otros estadios, el paciente ya tiene que ir a un tratamiento por oncología, ¿no? Bien, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Pueden hacerla a través del chat si desean o levantar la mano. En cuanto a linfomas, vamos a tener un seminario y ahí vamos a ahondar un poco más. Ahora solo hemos revisado micosis fungoide, en el seminario vamos a revisar otros tipos de linfomas que también son frecuentes de ver. ¿Ok? Bueno, damos por terminada la clase. Muchas gracias. Doctora, no se olvide de parar la grabación, por favor. Ok, gracias.